Nunca imaginé que el peso de un simple sobre de color crema pudiera doblar mis rodillas de esa manera. Estaba ahí, inerte sobre la mesa de formica descarapelada de mi pequeña cocina, brillando con una burla silenciosa bajo la luz parpadeante de la lámpara fluorescente. Eran las 2:30 de la madrugada. El silencio en el pequeño departamento en las afueras de Querétaro era absoluto, roto únicamente por el zumbido del refrigerador viejo y mi propia respiración entrecortada. Mis manos todavía estaban cubiertas de una fina capa de harina y olían a una mezcla de vainilla artificial y fatiga. Acababa de terminar el tercer pedido de conchas y orejas de la semana para la panadería del centro, un trabajo extra que hacía después de mis turnos de 12 horas como enfermera. Me dolía la espalda, ese dolor punzante y familiar en la zona lumbar que ya se había convertido en mi compañero constante, un recordatorio físico de cada peso que ganaba con sudor. Me limpié las manos en el delantal manchado de masa seca y tomé el sobre. El papel era grueso, texturizado, de esos que cuestan más por unidad que lo que yo gasto en comida para 2 días. Los bordes estaban grabados en dorado. Olía a perfume caro, una fragancia floral y empalagosa que reconocí al instante, Chanel, el aroma que mi hermana Priscila había adoptado desde el día en que Damián, el arquitecto exitoso, le puso un anillo de diamantes en el dedo. Abrí el sello de lacre con cuidado, tratando de no manchar la blancura inmaculada con mis dedos de trabajadora. Y ahí estaba, el primer golpe, sutil pero preciso como un bisturí. La familia Montemayor tiene el honor de invitarle a la unión matrimonial de nuestra amada hija Priscila con el arquitecto Damián. Se extiende la invitación a la señorita Mireya y acompañante. Mireya. Con doble L. Sentí un ardor en el pecho que subió hasta mis ojos. Mi propia hermana, la niña a la que le cambié los pañales, a la que le sostuve la frente mientras vomitaba en sus primeras borracheras de adolescente, ni siquiera se había molestado en verificar cómo se escribía mi nombre para el día más importante de su vida. Soy Mireya. Con I. Siempre he sido Mireya. Pero ese error no era un descuido o era un mensaje. Para ellos, los detalles de mi existencia eran irrelevantes. Yo era solo ruido de fondo, una nota a pie de página en la historia de éxito de la familia Montemayor. Dejé la invitación sobre la mesa, como si quemara, y giré la cabeza hacia el sofá de la sala, que por las noches se transformaba en la cama de mi hijo. Iker dormía profundamente, con un brazo colgando fuera de la cobija de superhéroes que le había tejido el invierno pasado porque no me alcanzaba para comprar la original. Tenía 8 años, el cabello negro revuelto y una inocencia en el rostro que me partía el alma. Mamá, susurró en sueños, frunciendo el ceño y acomodándose en el cojín hundido. Un nudo se formó en mi garganta. La lógica, esa voz fría y racional en mi cabeza, me gritaba que tirara esa invitación a la basura. Sabía que ir a esa boda era caminar voluntariamente hacia una trampa. No me querían allí. Me invitaban por el que dirán, para que los socios de mi padre y las amigas de sociedad de mi madre no murmuraran sobre la hija desaparecida. Me invitaban para completar el cuadro de la familia católica y unida, aunque por dentro estuviéramos podridos. Pero entonces, la imagen de la tarde anterior me golpeó. Iker había llegado de la escuela con los ojos rojos e hinchados. Se había sentado en esta misma mesa y me había preguntado con la voz temblorosa, ¿por qué no tengo abuelos, mamá? Carlitos dice que sus abuelos lo llevan al parque y le compran helados. ¿Mis abuelos son malos? ¿O yo soy malo? Esa pregunta me había destrozado más que cualquier insulto. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que sus abuelos lo consideran un error de cálculo? ¿Que lo ven como la prueba viviente del fracaso moral de su madre? No pude hacerlo. Mentí. Le dije que estaban muy ocupados, que eran gente importante, que vivían lejos. Miré la invitación de nuevo. La boda era en la hacienda Los Arcángeles, en San Miguel de Allende. Un lugar de ensueño. Si llevaba a Iker, si lo veían en persona, tal vez, solo tal vez, la sangre llamaría. Quizás al ver sus ojos grandes y curiosos, el corazón de piedra de mi madre, doña Lourdes, se ablandaría un poco. Quizás mi padre dejaría de mirar al suelo con vergüenza cada vez que alguien preguntaba por mí. Era una esperanza estúpida, lo sabía.
pero era la única que tenía. Me levanté, mis rodillas crujieron, y caminé hacia el estante alto de la cocina. Allí, detrás de una lata de frijoles caducada, estaba el cerdito. Una alcancía de cerámica pintada a mano que Iker cuidaba como si contuviera el tesoro de los piratas. Estaba llena de monedas de 10 pesos, billetes arrugados de 20 y 50 que nos sobraban del cambio del mercado. Eran nuestros ahorros para la excursión escolar de fin de año y, si teníamos suerte, para unos zapatos nuevos. Tomé la alcancía. Pesaba. Pesaba a sacrificios y privaciones. Perdóname, mi amor, susurré al aire, sintiéndome la mujer más miserable del mundo. Busqué el martillo en el cajón de los cubiertos. Respiré hondo para no sollozar. Un golpe seco. El sonido de la cerámica rompiéndose resonó como un disparo en el silencio de la cocina. Las monedas rodaron por la mesa, tintineando alegremente, ajenas a mi dolor. Empecé a contar con los dedos temblorosos. 1, 2, 300, 1.800 pesos. No era mucho. Para Priscila, eso era lo que costaba una botella de vino. Para mí, era la diferencia entre comer carne o frijoles durante 2 semanas. Pero tenía que ser suficiente. Suficiente para comprarle un trajecito decente a mi hijo en el mercado, uno que lo hiciera ver digno, que lo hiciera sentir que pertenecía a ese mundo de seda y champán, aunque su madre tuviera las manos manchadas de harina y el alma llena de cicatrices. Vamos a ir a esa boda, Iker, dije en voz baja, recogiendo las monedas y metiéndolas en mi monedero desgastado. Y te prometo que te verás como un príncipe. Nadie te va a mirar por encima del hombro. Nadie. No sabía entonces que ese dinero no estaba comprando una entrada a la reconciliación, sino un boleto de primera fila para mi propia ejecución pública. Mientras cosía el dobladillo del pantalón negro que había conseguido de oferta en el tianguis para Iker, mi mente, traicionera como siempre, se desconectó del presente y viajó 10 años atrás. Regresó a el día. Así lo llamaba yo en mi cabeza, con mayúsculas, como si fuera una fecha histórica de una guerra perdida. El día que dejé de ser la hija mayor y me convertí en la vergüenza. Tenía 23 años. Era Nochebuena. La casa olía a pavo asado, romeritos y ponche de frutas. Yo llevaba un vestido rojo que me encantaba, pero me sentía como si llevara una bomba de tiempo atada al pecho. Estábamos sentados a la mesa, mi madre, doña Lourdes, presidiendo con sus perlas y su peinado inamovible, y mi padre, don Rogelio, cortando la carne con esa precisión quirúrgica que usaba para evitar conversaciones incómodas, y Priscila, con 17 años en ese entonces, tecleando furiosamente en su BlackBerry bajo la mesa. Tengo algo que decirles, mi voz salió como un hilo, estrangulada. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Mi madre levantó la vista, una ceja perfectamente depilada arqueada con sospecha. Espero que sea que conseguiste un mejor trabajo que esa tontería de la enfermería, Mireya. Respiré hondo, puse mis manos sobre mi vientre, que apenas empezaba a abultarse bajo la tela roja, y solté la verdad. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi sólido. Podía escuchar el zumbido de las luces del árbol de Navidad. Recuerdo que miré a mi padre, buscando un ancla, una señal de apoyo. Él dejó el cuchillo y el tenedor suavemente sobre el plato, se limpió la boca con la servilleta de tela y miró hacia la televisión que estaba encendida en la sala contigua. Se escondió. Se borró de la escena. Su cobardía me dolió más que cualquier grito. Pero mi madre no se escondió. Se levantó tan bruscamente que su silla chilló contra el piso de mármol. ¿Qué dijiste?, susurró, con una voz que helaba la sangre. Voy a tener un bebé, mamá. El padre, él se fue, pero yo... No terminé la frase. La mano de mi madre se movió con una rapidez aterradora. Agarró el plato de sopa caliente que tenía frente a ella y lo empujó hacia mí. No me dio de lleno, gracias a Dios, pero el líquido hirviendo salpicó mi brazo y mi vestido, y el plato se hizo añicos contra el suelo, justo a mis pies. Eres una sucia, gritó, perdiendo toda su compostura de dama de sociedad. Una cualquiera.
después de todo lo que invertimos en ti? Manchaste este apellido. Zorra. El dolor físico de la quemadura en mi brazo era agudo, pero las palabras eran ácido. Y entonces, escuché la risa. Una risita aguda, cruel, divertida. Miré hacia Priscila. Ella no estaba horrorizada. Estaba entretenida. Tenía su teléfono en la mano, grabando la escena. «Ay, mamá, relájate», dijo Priscila, masticando un chicle con la boca abierta. «Te dije que la santa Mireya era una facilota. Se acabó su vida. Ahora solo servirá para cambiar pañales y limpiar mocos. ¡Qué asco! Oye Mireya, ¿sabes al menos quién es el papá o necesitas una lista? Esa noche me echaron. No quiero bastardos bajo mi techo. Arregla tu desastre lejos de aquí», sentenció mi madre. Mi padre no levantó la vista del televisor mientras yo recogía mis cosas en una maleta vieja, llorando en silencio para no darles el gusto de oírme sufrir. Los meses siguientes fueron un infierno solitario en un cuarto de azotea lleno de humedad. Mientras Priscila celebraba su graduación de preparatoria con un viaje a Europa pagado por mis padres, yo estaba sola en un hospital público, gritando de dolor en una sala de parto compartida con otras 5 mujeres, sin nadie que me sostuviera la mano. Cuando Iker nació, cuando escuché su primer llanto potente y lleno de vida, miré hacia la puerta de la habitación esperando, estúpidamente, que alguien entrara. Una flor. Una nota. Una llamada. Nadie vino. Solo estaba yo. Y ese bebé pequeño y arrugado que me miraba como si yo fuera su universo entero. Desde ese día, mientras lo amamantaba con lágrimas cayendo sobre su cabecita, juré que sería suficiente para él. Que mi amor llenaría todos los vacíos que ellos habían dejado. ¡Ay! El pinchazo de la aguja en mi dedo me trajo de vuelta al presente, a mi pequeño departamento. Una gota de sangre cayó sobre la tela oscura del pantalón de Iker, mezclándose con la tela barata. Me chupé el dedo, sintiendo el sabor metálico. Me levanté y fui a mi armario. Saqué el vestido. Era un vestido azul marino, sencillo, de corte recto, de una marca genérica. Lo había comprado hace 5 años para una entrevista de trabajo importante. La tela ya brillaba un poco en los codos por el desgaste y el color se había desvanecido ligeramente tras muchas lavadas. Me lo probé frente al espejo de cuerpo entero que tenía una grieta en la esquina inferior. Me quedaba un poco justo en las caderas, y mi cuerpo ya no era el mismo después de tantos años de comer mal y dormir poco. Me alisé la tela sobre el estómago, tratando de verme presentable, digna. «Te ves hermosa, mi niña». Di un salto del susto. Tía Toña estaba en la puerta, con esa sonrisa cálida y triste que era el único refugio que me quedaba en la familia. Ella era la hermana menor de mi madre, la oveja negra, original antes de que yo tomara el título, porque se había casado con un mecánico y vivía feliz sin lujos. «Tía, me asustaste», dije, tratando de sonreír, pero mis ojos se llenaron de lágrimas traicioneras. «Me veo vieja. Y cansada. Mira estas ojeras, tía. Parezco la sirvienta que se coló en la fiesta, no la hermana de la novia». Toña entró y cerró la puerta con cuidado, como si estuviéramos conspirando. Sacó una cajita de terciopelo gastado de su bolso de mano. «Toma. Úsalos». Abrió la caja. Eran unos aretes de perlas. No eran reales, lo sabía, pero brillaban con una dignidad suave que me faltaba. «Eran de la abuela», dijo Toña, poniéndomelos con cuidado, sus dedos callosos rozando mis orejas. Ella siempre decía que la elegancia no está en la tela, sino en la columna vertebral. «Mantén la cabeza alta, Mireya. No vas a ir a pedir perdón. Vas a ir a ocupar tu lugar. Eres una madre, una mujer que trabaja, que lucha, una luchona. Eso vale más que todos los diamantes falsos de tu hermana y la hipocresía de tu madre». «Tengo miedo, tía», confesé, mi voz rompiéndose en un susurro. «Siento que algo malo va a pasar. Mamá ha estado muy callada. ¿Y Priscila?
Priscila me mira como si fuera un insecto que hay que aplastar. Toña me tomó por los hombros y me miró fijamente a los ojos. Que miren. Que hablen. Tú tienes a Iker. Él es tu triunfo, Mireia. Y si intentan algo, bueno, recuerda que los leones no pierden el sueño por la opinión de las ovejas. Yo estaré ahí, en la mesa de los parientes pobres, vigilando. Abracé a mi tía, oliendo su perfume de lavanda y jabón sote. Por un momento, me permití ser débil, dejar caer el peso del mundo. Pero solo por un momento. Mañana sería la boda. Mañana me pondría mi armadura de poliéster azul, tomaría la mano de mi hijo y entraría en la boca del lobo. El sol de San Miguel de Allende golpeaba con una furia implacable contra el parabrisas de mi viejo Nissan Suru del 98. El aire acondicionado había muerto hace 2 veranos y arreglarlo costaba lo que ganaba en un mes, así que teníamos las ventanas abajo, dejando entrar el polvo del camino de terracería y el calor seco del Bajío. El coche vibraba y tosía cada vez que cambiaba de velocidad. La aguja de la temperatura coqueteaba peligrosamente con la zona roja. Por favor, no ahora, no hoy, rezaba en silencio, acariciando el volante desgastado. Mira, mamá. Es un castillo de verdad. Gritó Iker desde el asiento de atrás, estirando el cuello para ver mejor. Tenía razón. La hacienda, Los Arcángeles, se alzaba imponente al final del camino empedrado. Muros de piedra colonial cubiertos de bugambillas fucsias y naranjas, portones de hierro forjado que parecían proteger un reino prohibido para los mortales comunes. Delante de nosotros, una fila interminable de camionetas suburban negras blindadas, autos deportivos alemanes y convertibles clásicos esperaban para entrar. Mi pequeño Suru gris, con su abolladura en la puerta trasera, recuerdo de un taxista que se dio a la fuga, y el mofle que soltaba humo negro, parecía una broma de mal gusto, una mancha de grasa en medio de ese desfile de riqueza y pretensión. Cuando llegó nuestro turno en el ballet parking, el joven encargado, uniformado impecablemente con chaleco y guantes blancos, dudó un segundo antes de acercarse. Pude ver en sus ojos la pregunta, el escaneo rápido de mi coche y de mi cara. ¿Se equivocó de entrada, señora? La entrada de proveedores es por atrás. Bajé la ventanilla, sintiendo el sudor correr por mi espalda y arruinar el peinado que me había hecho yo misma con laca barata. Vengo a la boda Montemayor, dije, levantando la barbilla y tratando de proyectar una seguridad que no sentía. Le entregué las llaves, rezando para que supiera el truco para encenderlo si se ahogaba. Claro, señorita. Que disfrute, dijo él, con una cortesía forzada, tomando las llaves con la punta de los dedos como si estuvieran contaminadas. Tomé la mano de Iker y caminamos hacia la entrada. Él llevaba su trajecito negro. Le quedaba un poco corto de mangas, revelando sus muñecas delgadas, pero con su corbata de moño roja y su cabello engominado hacia atrás, se veía como el niño más guapo y noble del mundo. «Recuerda, mijo», le susurré al oído, agachándome para estar a su altura, «di buenos días, por favor, y gracias. No corras. Y sobre todo, no te separes de mí. Si alguien te dice algo feo, tú solo sonríe, ¿ok?» «Sí, mamá». «¿Ya vamos a ver a la abuela?», preguntó con esa ilusión intacta que me daba ganas de llorar. Entramos al jardín principal y el aire cambió. Olía a rosas frescas y dinero. Cientos, quizás miles de rosas blancas importadas colgaban de arcos de madera, creando túneles de fragancia. Un cuarteto de cuerdas tocaba una melodía suave de Vivaldi en vivo. Había camareros paseando con bandejas de plata llenas de copas de champán cristalino. La gente. Dios mío, la gente brillaba. Mujeres con vestidos de diseñador, sedas que flotaban con la brisa, joyas que destellaban con el sol y hombres con trajes a medida fumando puros cubanos y riendo con esa confianza que solo da el tener la cuenta bancaria llena. Me sentí pequeña. Me sentí sucia. Instintivamente, apreté la mano de Iker. Busqué un rostro conocido, un lugar donde esconderme, pero desafortunadamente, me encontraron primero. Mi madre venía hacia nosotros. No caminaba, flotaba. Llevaba un vestido color champán, casi blanco, por supuesto,
porque ella nunca podía dejar que nadie más fuera el centro de atención, y el cabello recogido en un chongo tan apretado que le estiraba la piel de la cara, borrando cualquier arruga y cualquier rastro de calidez. «Llegaste», dijo. No fue un saludo, fue una constatación decepcionada, como quien descubre una hormiga en el pastel. «Hola, mamá. Te ves muy bien», intenté ser amable, tragándome mi orgullo. Ella no respondió al cumplido. Sus ojos escanearon mi vestido azul marino, deteniéndose con desaprobación en mis zapatos, que había tenido que pintar con betún negro esa mañana para ocultar los raspones, y luego bajaron a Iker. «Hola, abuela», dijo Iker, extendiendo su manita con una sonrisa nerviosa, mostrando el hueco de un diente que se le había caído la semana pasada. Doña Lourdes miró la mano del niño como si estuviera cubierta de barro. Apenas la rozó con la punta de sus dedos manicurados, un contacto que duró menos de un segundo. «Hola, niño. Trata de no correr, ¿eh? No quiero que rompas nada, todo aquí es rentado y muy caro». Y Mireia se volvió hacia mí, bajando la voz a un susurro sibilante: «Trata de mantenerte al margen. Hay gente muy importante aquí. Socios de Damián, inversionistas de tu padre. No quiero explicaciones incómodas sobre tu situación. Si alguien pregunta, di que eres una prima lejana o algo así». Sentí el calor subir a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y furia. Mi situación. Así llamaba ella a mi vida, a mi esfuerzo, a mi hijo. «No te preocupes, madre. No venimos a causar problemas. Solo venimos a felicitar a Priscila. Tu hermana está ocupada siendo la estrella. No la molestes con tus sentimentalismos baratos. Su mesa es la 15. Está allá atrás, cerca de la cocina. Es mejor, así el niño no molesta a los invitados de honor si hace ruido o llora». Antes de que pudiera responder, vi a Priscila. Estaba posando para el fotógrafo oficial cerca de la fuente de cantera. Se veía espectacular, tengo que admitirlo, aunque me doliera. Llevaba un vestido de corte sirena con incrustaciones de cristales Swarovski que destellaban cegadoramente. Parecía una princesa de cuento de hadas. Iker, al verla, se soltó de mi mano por un segundo, llevado por la emoción. «Es la tía Priscila. Di, te ves preciosa», gritó, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Priscila se giró bruscamente. Tenía una copa de jugo de naranja en la mano para refrescarse. Al ver a Iker correr hacia ella, su cara se transformó en una máscara de horror. «No», chilló. Iker se frenó en seco, asustado por el grito, pero tropezó con el borde de la alfombra roja. Al caer, su mano golpeó el brazo de Priscila. El jugo de naranja voló. No cayó sobre el vestido de novia, gracias al cielo. Cayó sobre el chaleco de Iker y un poco en los zapatos de Priscila. El silencio en esa zona del jardín fue instantáneo. Priscila miró sus zapatos, una gota minúscula de jugo en la punta. Luego miró a Iker, que estaba en el suelo, a punto de llorar. «Eres un estúpido», gritó Priscila, su voz aguda rompiendo la elegancia del momento. «Mira lo que hiciste. Casi arruinas mi vestido de 50,000 pesos. Quiten a este niño de aquí». Corrí hacia Iker y lo levanté. Él temblaba. «Perdón, tía, yo solo quería abrazarte», sollozó él. «No me toques. Estás sucio». Priscila retrocedió con asco. «Priscila». Una voz masculina, firme y profunda, cortó el aire. Era Damián. El novio. Se acercó rápidamente. Llevaba un smoking negro impecable que lo hacía ver más alto y ancho de hombros. Tenía un rostro serio, con ojos oscuros que parecían observar todo con un detenimiento inquietante. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando a Iker llorando y a Priscila histérica. La transformación de mi hermana fue digna de un Oscar. En un segundo, su cara de furia se suavizó, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas y su voz se volvió dulce y temblorosa. «Ay, amor, el niño», corrió muy rápido y casi me tira. Me asusté mucho, pensé que se había lastimado y, bueno,
mira mis zapatos. Estoy muy nerviosa, es todo. Damián no miró los zapatos de Priscila. Miró a Iker, que se limpiaba los mocos con la manga de su camisa manchada de naranja. Luego me miró a mí. Nuestros ojos se cruzaron. Yo esperaba ver el mismo desprecio que en los demás. Esperaba que defendiera a su prometida. Pero no. En sus ojos vi algo que me desarmó. Vi, reconocimiento. ¿Vergüenza ajena? Damián sacó un pañuelo de tela de su bolsillo y se agachó frente a Iker. Hey, campeón. Tranquilo. Son solo zapatos. Se limpian. ¿Tú estás bien? Le preguntó a mi hijo, limpiándole una lágrima de la mejilla. Iker asintió, sorprendido por la amabilidad. Priscila, notando que estaba perdiendo la atención, jaló a Damián del brazo. Amor, ven, el fotógrafo nos espera. Deja que Mireia lo limpie, para eso vino, ¿no? Para limpiar desastres. Damián se puso de pie lentamente. Me dedicó un asentimiento de cabeza, respetuoso, casi como una disculpa silenciosa, antes de dejarse arrastrar por mi hermana. Vamos a la mesa 15, mamá, dijo Iker, agarrando mi mano con fuerza, queriendo desaparecer. Ya me quiero ir. Aguanta un poco más, mi amor. Solo un poco más, le rogué, sintiendo que mi corazón se partía en dos. Caminamos hacia la parte trasera del jardín, alejándonos del centro de la fiesta, hacia donde el olor a rosa se mezclaba con el olor a basura y aceite quemado de la cocina. Nos sentaron en la mesa 15, tal como habían prometido. Era una mesa redonda pequeña, con un mantel que tenía una quemadura de cigarro disimulada bajo el centro de mesa marchito. Estaba ubicada estratégicamente detrás de una columna gruesa, justo al lado de la puerta batiente por donde entraban y salían los meseros cargados de platos sucios. El ruido de los platos chocando y los gritos de la cocina eran nuestra música de fondo, ahogando los violines. Nuestros compañeros de mesa eran una colección de los indeseables de la familia, el tío Braulio, que tenía problemas con la bebida y ya estaba dormitando sobre su copa, la prima segunda Matilde, a la que nadie había hablado en años, y un par de exempleados de la empresa de mi padre a los que invitaron por compromiso. Mireia, hija, ¿qué haces aquí atrás? Preguntó la tía Matilde, ajustándose los lentes. ¿No eres la hermana de la novia? Deberías estar en la mesa principal. Solo sonreí, una sonrisa tensa y dolorosa. Me gusta estar aquí, tía. Es más tranquilo, mentí. El servicio de cena fue otra humillación calculada. Veía a los meseros pasar con platos de langosta termidor y filete mignon hacia las mesas del frente. Cuando llegaron a la nuestra, el mesero, un chico joven que parecía apenado, nos puso enfrente unos platos de pollo con salsa de champiñones fría. Disculpen, murmuró, se acabó la langosta. Esto es lo que quedaba del menú de proveedores. Iker tenía hambre. Miró el pollo seco y luego a mí. Cómetelo, mi amor. Es pollo fino, le dije, cortando mi propia porción, que era pura piel y hueso, para dársela a él. Yo me llené con pan duro y agua. El tiempo pasó lento, pegajoso. Cayó la noche y las luces de la hacienda se encendieron, creando una atmósfera mágica para todos, menos para nosotros. Empezó el baile, las risas, el flujo interminable de alcohol. Veía a mi madre reír con sus amigas, señalando a veces hacia nuestra esquina oscura. Veía a mi padre fumar puros con Damián, palmeándole la espalda, actuando como el patriarca exitoso que no era, sabiendo que su empresa estaba en la quiebra y que esta boda era su salvavidas financiero. Y entonces, llegó el momento de los discursos. El brindis. El DJ bajó la música. Una luz cenital iluminó el centro de la pista de baile. Priscila tomó el micrófono. Se había cambiado de vestido, ahora llevaba uno más ligero, de seda marfil, que se pegaba a su cuerpo perfecto. Tenía las mejillas sonrosadas por el champán y los ojos brillantes de euforia y narcisismo. «Hola a todos», gritó, su voz amplificada resonando en los muros de piedra. «Gracias por venir a celebrar mi gran día». Hubo aplausos, silbidos,
vítores. Damián estaba a su lado, sosteniendo su copa, con esa sonrisa educada pero distante que no se le había quitado en toda la noche. Priscila habló primero de Damián, de cómo era su príncipe azul, de cómo el destino los había unido, omitiendo la parte en que ella lo persiguió en el club de golf durante meses. Habló de amor, de futuro, de perfección. Pero luego, su mirada cambió. Se volvió depredadora. Sus ojos buscaron en la oscuridad hasta encontrar la mesa 15. Encontró mis ojos. Y saben, dijo, soltando una risita arrastrada por el alcohol, hoy quiero hacer un brindis especial por alguien que está aquí. Por mi hermana mayor, Mireya. ¿Dónde estás, hermanita? Levanta la mano. El reflector se movió, buscándome, cegándome. Sentí que me encogía en la silla. Iker se agarró de mi brazo. Ahí está, continuó Priscila, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiero agradecerte, Mireya. De verdad. Porque tú has sido mi mayor inspiración. Hubo un silencio confuso. ¿Un cumplido? ¿De Priscila? Sí, inspiración, prosiguió. Eres el ejemplo perfecto, de todo lo que no quiero ser. La risa de algunos invitados rompió el silencio. Una risa nerviosa al principio. No, en serio, Priscila se animó, alimentándose de la atención. Mírenla. Una madre soltera, luchando día a día, con las manos llenas de harina y oliendo a pañales, sin un hombre que la quiera, criando a un niño, bueno, sola. Al ver tu vida, Mireya, tan patética y vacía, me di cuenta de lo valioso que es ser una mujer decente. De lo importante que es cerrar las piernas y esperar al hombre indicado. El aire salió de mis pulmones. Fue como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Toda la sala se quedó en un silencio sepulcral por un segundo. Pero entonces, alguien se rió. Y luego otro. Y entonces, mi madre, doña Lourdes, se levantó de su mesa principal. Estaba borracha de poder y vino. Así se habla, hija. Gritó, su voz chillona cortando la noche. La verdad duele, pero es la verdad. Ella es mercancía dañada. Basura usada. Pero mira qué generosos somos que hasta le dimos de comer hoy. La carcajada estalló. No fue una risa amable. Fue una risa cruel, colectiva, una liberación de la tensión donde la multitud decidió que era más fácil unirse al verdugo que defender a la víctima. Se reían de mí. Se reían de mi vestido viejo. Se reían de mi hijo. Miré a Iker. Su carita estaba pálida. Sus ojos grandes estaban llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. Mamá, me tiró de la manga, su voz temblando. ¿Qué es mercancía dañada? ¿Tú eres basura? ¿Por eso no me quieren? Ese fue el momento. El momento en que algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, ese ya estaba roto hace años. Fue mi miedo. Fue mi sumisión. Ver a mi hijo absorber ese veneno, ver cómo internalizaba el odio de ellos, me inyectó una adrenalina fría y pura. No iba a llorar. No les iba a dar ese gusto. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me obligué a estirarlas. Agarré mi bolso barato. Tomé la mano de Iker con firmeza. Vámonos, Iker, dije, lo suficientemente alto para que los de la mesa de al lado me oyeran. Aquí huele a mierda y no es el baño. Empecé a caminar hacia la salida, con la cabeza alta, atravesando el mar de mesas, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como agujas. Priscila seguía en el micrófono, sonriendo triunfante, creyendo que había ganado, que me había humillado y expulsado para siempre. Pero no llegué a la puerta. Un sonido chirriante, agudo y violento, detuvo todo. Era el sonido de un micrófono siendo arrancado de un soporte con furia. Y luego, un golpe seco. Un golpe sobre la mesa que hizo saltar las copas de cristal. Cállense. Bramó una voz masculina. Una voz que no era de un arquitecto educado, sino de un león herido. Me giré.
Damián estaba de pie. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello parecían a punto de estallar. Había arrebatado el micrófono de las manos de Priscila. Había arrojado su copa de champán contra la pared de piedra, donde se había hecho añicos, dejando una mancha húmeda que parecía sangre. El silencio que cayó sobre la hacienda, los arcángeles, fue absoluto. Ni los grillos se atrevían a cantar. Priscila lo miraba con los ojos desorbitados, la sonrisa congelada en una mueca grotesca. «Damián. Amor, ¿qué te pasa?» Solo era una BR. «He dicho que te calles», rugió él, apuntándola con un dedo tembloroso. Luego se giró hacia la multitud, hacia mi madre, hacia mi padre, y finalmente, sus ojos me encontraron a mí, parada a medio camino de la salida, aferrada a mi hijo. Damián respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. Y cuando volvió a hablar, su voz era baja, peligrosamente calmada, y resonó por los altavoces con la fuerza de una sentencia de muerte. Ustedes creen que esto es gracioso. Se ríen de ella. La llaman basura usada, porque es madre soltera. Damián bajó del escenario, paso a paso, como un depredador acechando a su presa, acercándose a la mesa de mis padres. Doña Lourdes, usted llamó a su propia hija mercancía dañada. Dijo que nadie quiere a una mujer así. Se detuvo frente a ella. Doña Lourdes retrocedió, asustada por la intensidad en los ojos de su yerno perfecto. Tengo una noticia para usted, señora, dijo Damián, y su voz se quebró por primera vez. La mujer que me crió, la mujer que se partió la espalda lavando pisos y baños ajenos para que yo pudiera estudiar arquitectura, para que yo pudiera estar parado aquí hoy con este traje, era una madre soltera. El jadeo colectivo de la audiencia fue audible. Priscila se llevó las manos a la boca. Mi madre fue violada a los 19 años, continuó Damián, implacable. Su familia la echó, igual que ustedes a Mireya. Ella me crió sola. Ella es mi heroína. Y si ustedes piensan que una madre soltera es basura, entonces ustedes me están escupiendo a mí, a mi madre y a todo lo que soy. Damián se giró hacia Priscila, que estaba pálida como un fantasma. Me enamoré de ti porque pensé que eras diferente, Priscila. Pensé que eras dulce. Pero hoy veo que solo eres un envase bonito lleno de veneno. Te ríes del dolor de tu hermana. Disfrutas humillando a un niño de 8 años. Damián se quitó el anillo de compromiso de su dedo meñique, una costumbre suya, y miró su mano izquierda donde debería ir el anillo de bodas. Luego, miró a Priscila a los ojos. No puedo casarme contigo. No puedo mezclar mi sangre con gente que tiene el alma tan podrida. Tiró el micrófono al suelo. El golpe retumbó como un trueno. Y entonces, empezó a caminar. No hacia la salida. Caminó hacia mí. El sonido de los pasos de Damián sobre el piso de piedra resonaba en el silencio sepulcral de la hacienda. Tac, tac, tac. Cada paso era un clavo en el ataúd de la reputación de mi familia. La gente se apartaba a su paso como si fuera Moisés dividiendo el mar rojo, o quizás, como si tuvieran miedo de quemarse con la furia fría que emanaba de él. Yo seguía inmóvil, abrazando a Iker contra mi cintura. Mi hijo había dejado de llorar, hipnotizado por la figura imponente del hombre que venía hacia nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a echarme él mismo para salvar lo poco que quedaba de la fiesta? Damián se detuvo frente a nuestra mesa, la mesa 15, la mesa de los marginados. No me miró con lástima. Me miró con un respeto profundo, casi reverencial. Luego, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Sin importarle su smoking de diseñador italiano, puso una rodilla en el suelo sucio, lleno de migajas y polvo, para quedar a la altura de Iker. Hola, campeón, dijo Damián, con una voz suave que contrastaba terriblemente con los gritos de hace un momento. Lamento mucho lo de los zapatos de la tía. Y lamento más que hayas tenido que escuchar esas tonterías. Iker parpadeó, aferrándose a mi pierna. ¿Tú también crees que soy basura?
Preguntó mi hijo, con esa honestidad brutal de los niños. Damián negó con la cabeza, y vi cómo sus ojos se humedecían. No, Iker. Tú eres un tesoro. Y tu mamá, levantó la vista hacia mí, tu mamá es una reina. Porque se necesita ser de la realeza para aguantar tanta crueldad sin perder la clase. Se puso de pie y se giró hacia la sala. Hacia mi padre, don Rogelio, que estaba pálido, aferrado a su copa de coñac como si fuera un salvavidas en medio del Titanic. Don Rogelio, dijo Damián. Su tono cambió. Se volvió corporativo, letal. Sé por qué permitieron esta boda. Sé por qué empujaron a Priscila hacia mí desde el día 1. Mi padre empezó a sudar. Se aflojó el nudo de la corbata. Damián, hijo, esto es un malentendido, las mujeres se pusieron emocionales, balbuceó mi padre. No me llame hijo, cortó Damián. Y no es un tema de mujeres emocionales. Es un tema de números, ¿verdad? He revisado los libros de su constructora, Rogelio. Sé que están en quiebra técnica. Sé que deben más de 5 millones de pesos a los proveedores y al banco. Un murmullo recorrió el salón. Los amigos de mis padres empezaron a susurrar. La fachada de riqueza se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. Ustedes esperaban que hoy, al firmar el acta de matrimonio, se liberara el fideicomiso de inversión que les prometí para rescatar la empresa familiar, continuó Damián, sacando su teléfono del bolsillo. Bueno, tengo una actualización para usted. Damián tecleó algo en la pantalla y la mostró hacia mi padre. Acabo de cancelar la transferencia. Y no solo eso. Mañana a primera hora, mis abogados retirarán mi nombre como aval de sus préstamos hipotecarios. No puedes hacer eso. Gritó mi madre, doña Lourdes, olvidando su desmayo fingido. Nos vas a dejar en la calle. Teníamos un trato. El trato era que me casaba con una buena familia, respondió Damián. No con un nido de víboras. Priscila corrió hacia él, con el rímel corrido, pareciendo una muñeca rota. Intentó agarrarle el brazo. Damián, por favor. Es solo dinero. Yo te amo. No puedes dejarme por culpa de la estúpida de mi hermana. Damián se soltó de su agarre con un movimiento brusco, como si le quemara. ¿Culpa de tu hermana? Se rió, una risa seca y sin humor. Priscila, hay algo más que todos aquí deben saber. Algo sobre la inútil de Mireia. Damián metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un papel doblado. Era una copia de un estado de cuenta bancario. Hace un año, don Rogelio tuvo un infarto. Cirugía de emergencia. Bypass cuádruple. El seguro no cubrió todo. Faltaban 200,000 pesos para que lo operaran. ¿Recuerdan? Mi madre se puso blanca como el papel. Ustedes le dijeron a todo el mundo que vendieron un terreno en Valle de Bravo para pagarlo. Pero eso fue mentira. El terreno ya estaba embargado. Damián desdobló el papel y lo levantó. Quien pagó la operación fue Mireia. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo lo sabía? Mireia vendió su coche, pidió un préstamo a una tasa de interés criminal y vació sus ahorros de 5 años. Ella pagó la vida de este hombre, señaló a mi padre con desprecio. De este hombre que hoy ni siquiera tuvo la decencia de ofrecerle un asiento digno. Y ustedes tuvieron la audacia de ocultarlo, de avergonzarse de ella, mientras gastaban el dinero que no tenían en esta boda ridícula. Mi padre bajó la cabeza. No pudo sostenerme la mirada. La verdad estaba ahí, desnuda y fea. Yo vi los recibos en el hospital cuando fui a visitarlo, Rogelio. Y me callé. Esperé. Quería ver si tenían un gramo de decencia. Hoy me dieron la respuesta. Damián rompió el papel en dos y dejó caer los pedazos al suelo. Se acabó. La boda se cancela. La inversión se cancela. Y les sugiero que empiecen a buscar un buen abogado de bancarrota, porque el lunes, el banco va a ir por la casa.
El silencio que siguió a la sentencia de Damián fue diferente. Ya no era un silencio de sorpresa, era un silencio de terror. Era el sonido de un imperio social colapsando en tiempo real. Los invitados, esa élite que minutos antes se reía de mí, ahora miraban sus platos, sus teléfonos, cualquier cosa para evitar hacer contacto visual con la catástrofe que se desarrollaba frente a ellos. Nadie quería ser salpicado por la desgracia de los Montemayor. Priscila estaba en el suelo, sollozando histéricamente, golpeando el piso con los puños como una niña pequeña a la que se le ha negado un dulce. Lo arruinaste. Lo arruinaste todo, maldita. Me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Ojalá te hubieras muerto en el parto. Esas palabras flotaron en el aire, tóxicas y definitivas. Damián dio un paso hacia ella, pero yo lo detuve. Puse una mano en su brazo. Sentí la tensión de sus músculos bajo la tela fina. Déjala, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, firme. Por primera vez en 10 años, no sentía miedo. No sentía vergüenza. Solo sentía una inmensa claridad. Ya no importa lo que diga. Su veneno ya no me toca. Miré a mi madre. Doña Lourdes estaba sentada en una silla, abanicándose frenéticamente, con la mirada perdida. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su obra maestra, esta boda, se había convertido en su funeral social. Adiós, madre, dije. No hubo odio en mi despedida, solo una despedida final. Espero que él, que dirán, te abrigue por las noches, porque ya no tienes hija. Ni nieta. Ni yerno rico. Me giré hacia Iker. Él me miraba con ojos grandes, asustado pero curioso. Vámonos, mi amor. Aquí ya terminamos. ¿Nos vamos a casa? Preguntó. Sí. A nuestra casa. Donde hay amor de verdad, aunque no haya langosta. Damián se acercó a nosotros. No se van a ir en ese coche viejo, dijo, y por primera vez, me sonrió. Una sonrisa cálida, genuina. Permítanme llevarlos. Por favor. No quiero quedarme aquí ni un minuto más tampoco. Dudé un segundo. Mi orgullo de mujer independiente se activó. Pero luego miré su rostro. No era caridad. Era solidaridad. Era un náufrago reconociendo a otro. Está bien, asentí. Damián se agachó y, ante el asombro de todos, cargó a Iker en sus brazos. ¿Te gustan los autos rápidos, Iker? Le preguntó. Los ojos de mi hijo se iluminaron. Sí. ¿Tienes un batimóvil? Algo parecido. Vamos. Empezamos a caminar hacia la salida. Damián llevaba a mi hijo. Yo caminaba a su lado, con la cabeza alta, mis aretes de perlas falsas brillando con más dignidad que todas las joyas reales de la sala. Atravesamos la pista de baile vacía. Pasamos junto a las mesas de los invitados VIP. Nadie se atrevió a decir nada. Algunos, incluso, se apartaron con respeto. Vi al tío Braulio, el borracho de la familia, levantar su copa hacia mí mientras pasábamos. Salud por la digna. Masculló. Fue el único brindis honesto de la noche. Al llegar a la puerta grande de la hacienda, escuché un último grito desgarrador de Priscila, un aullido de rabia pura. Pero ya sonaba lejano, como el ruido de una pesadilla de la que acabas de despertar. Salimos al aire fresco de la noche. El cielo estaba lleno de estrellas. El aire olía a campo y libertad. Damián nos llevó hasta su coche, un deportivo negro elegante estacionado justo en la entrada principal. Colocó a Iker en el asiento trasero con cuidado y le abrochó el cinturón. Luego me abrió la puerta del copiloto. Gracias, le dije, mirándolo a los ojos. Por lo que hiciste. No tenías que hacerlo. Podrías haberte ido y ya. Tenía que hacerlo, respondió él, apoyándose en la puerta. Llevo meses viendo cómo te trataban. Viendo cómo Priscila se burlaba de ti a tus espaldas.
Hoy simplemente se rompió el vaso. No podía casarme con ella sabiendo quién es realmente. Me salvaste, Mireya. Tu presencia hoy me salvó de cometer el error más grande de mi vida. Subí al coche. Mientras nos alejábamos de la hacienda, Los Arcángeles, vi por el espejo retrovisor cómo las luces de la fiesta se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad. Dejé atrás a mi familia. Dejé atrás la vergüenza. Y por primera vez en mi vida, no sentí que estaba huyendo. Sentí que estaba empezando. Las semanas que siguieron a la boda roja, como la bautizaron algunos en el pueblo, fueron un torbellino. No hubo necesidad de que yo contara mi historia. El mundo lo hizo por mí. Resulta que uno de los invitados, un primo lejano de Damián que es influencer en TikTok, había estado grabando el discurso de Priscila para sus historias. No cortó la grabación cuando Damián intervino. Al contrario, grabó todo. La humillación, los gritos de mercancía usada, la defensa heroica de Damián, la revelación sobre el dinero de la operación. El video se subió esa misma noche con el título: El novio cancela la boda porque la novia humilla a su hermana madre soltera. Para el lunes por la mañana, tenía 5 millones de vistas. Para el miércoles, era tendencia nacional en México. Almohadilla La dignidad no se compra y almohadilla Te am Mireya estaban en todos lados. Las consecuencias para la familia Montemayor fueron devastadoras y rápidas, como un edificio implosionando. La presión social fue inmensa. La gente de San Miguel, que siempre había envidiado y odiado en secreto la arrogancia de mis padres, se deleitó con su caída. Los socios de mi padre, al ver el video y enterarse de la retirada de Damián, exigieron sus pagos inmediatos. El banco no esperó. Ejecutaron la hipoteca de la casa grande, esa mansión donde yo había crecido sintiéndome una extraña. Tuvieron que venderlo todo. Los coches de lujo, las joyas de mi madre, incluso los muebles antiguos. Priscila fue la que peor lo llevó. Su imagen pública quedó destruida. Las marcas locales con las que colaboraba en Instagram cancelaron sus contratos. Perdió a sus amigas, esas mismas que se reían en la boda, porque nadie quería ser asociada con la villana viral. Se encerró en un departamento pequeño que tuvieron que rentar, culpando al mundo, culpando a Damián, culpándome a mí, incapaz de ver su propio reflejo en el espejo. ¿Y yo? Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas de la noche a la mañana. No gané la lotería. Seguía levantándome a las 5 de la mañana para ir al hospital. Seguía contando los pesos para el gas. Pero algo fundamental había cambiado. La gente me miraba diferente. En el mercado, en el hospital, en la calle. Ya no veían a la madre soltera pobrecita. Veían a la mujer que se mantuvo de pie. Recibí mensajes de cientos de mujeres. Madres solteras, hijas desheredadas, ovejas negras. Gracias por no llorar, me decían. Gracias por levantar la cabeza. Y luego estaba Damián. Cumplió su palabra. No desapareció. 2 semanas después de la boda, apareció en mi pequeño departamento. No traía flores románticas, traía algo mejor, un plan de negocios. Probé tus conchas esa noche, después de llevarlos a casa, me dijo, sentado en mi mesa de cocina. Mireya, tienes talento. Esto no es pan de gasolinera. Esto es arte. Gracias, pero no tengo dinero para un local, le dije, sirviéndole café en una taza despostillada. Lo sé. Pero yo sí. Y quiero invertir. No como regalo. Como socio. Me puso un contrato enfrente. 50-50. Yo pongo el capital inicial para el local y los hornos industriales. Tú pones el trabajo y las recetas. Me pagas mi inversión con el 20% de las ganancias mensuales hasta saldar la deuda. Es un negocio, Mireya. Creo en ti. Lloré. Lloré no por el dinero, sino por la fe. Por primera vez, alguien apostaba por mí no por lástima, sino por respeto a mi capacidad. 3 meses después, abrimos La Esperanza.
una pequeña panadería artesanal en el centro de Querétaro. No fue fácil. Hubo días que pensé que no venderíamos nada. Pero el video viral había hecho su magia. La gente venía por el chisme, pero regresaba por el sabor. Iker estaba feliz. Damián venía a menudo, a veces para checar las cuentas, a veces simplemente para enseñarle a Iker a armar maquetas o jugar fútbol. No éramos pareja. No hubo un beso apasionado bajo la lluvia. Nuestra relación se forjó en algo más sólido, una amistad profunda, nacida del fuego de aquella noche. Él estaba sanando de su decepción amorosa, y yo estaba aprendiendo a ser dueña de mi destino. Era una tarde lluviosa de martes, 6 meses después de la boda que nunca fue. La panadería olía a canela y café recién hecho. Estaba limpiando el mostrador cuando sonó la campanilla de la puerta. Levanté la vista y me congelé. Era doña Lourdes. Casi no la reconocí. Llevaba un abrigo gris desgastado, no las pieles que solía usar. Su cabello, antes teñido de un rubio perfecto para ocultar las canas, ahora mostraba raíces blancas y estaba recogido en una coleta descuidada. Había perdido peso, y las arrugas alrededor de su boca se habían profundizado con la amargura. Entró mirando al suelo, avergonzada. Mireya, dijo. Su voz era ronca. Madre, respondí, secándome las manos. No salí del mostrador. Me quedé en mi territorio. Huele bien aquí, murmuró, mirando las vitrinas llenas de pan dulce. Gracias. ¿Qué se te ofrece? Ella dudó. Retorció las manos nerviosamente. Tu padre está muy deprimido. No sale de la cama. La diabetes se le complicó con el estrés. Lo siento, dije. Y era verdad. Sentía pena por ellos, una pena distante, como la que sientes por un extraño en las noticias. Mireya levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de desesperación. Necesitamos ayuda. Priscila no trabaja, dice que está deprimida. Vivimos de la pensión mínima de tu padre y no alcanza. Nos van a cortar la luz mañana. Hizo una pausa, tragando saliva. Sé que te tratamos mal. Sé que me equivoqué. Pero somos familia. La sangre es la sangre. ¿Podrías prestarnos algo? Solo hasta que nos estabilicemos. El silencio en la panadería fue pesado. Podía escuchar el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Pensé en los años de humillaciones. Pensé en la noche de Navidad. Pensé en el mercancía usada. Podría haberle gritado. Podría haberla echado como ella me echó a mí. Podría haber disfrutado de mi venganza, verla rogar. Pero miré hacia una mesa en la esquina. Allí estaba Iker, haciendo su tarea. Me estaba mirando. Estaba aprendiendo de mí en este preciso momento. ¿Qué tipo de mujer quería ser? ¿Una que devuelve odio con odio? ¿O una que rompe el ciclo? Tomé una bolsa de papel craft con el logo de mi panadería. Empecé a llenarla. Puse conchas, puse roles de canela, puse 2 baguettes grandes y un pastel de elote que acababa de salir del horno. Cerré la bolsa y la puse sobre el mostrador. Luego, abrí la caja registradora. Saqué 2,000 pesos. No me sobraban, pero tampoco me faltaban para comer hoy. Toma, dije, empujando la bolsa y el dinero hacia ella. Los ojos de mi madre brillaron con codicia y alivio. Extendió la mano para agarrar el dinero. Gracias, hija, gracias. Yo sabía que tú, espera, puse mi mano sobre el dinero. Esto no es un préstamo. Y no es un, te perdono y volvamos a ser la familia feliz. La miré fijamente a los ojos. Esto es caridad, doña Lourdes. Es lo que se le da a un necesitado que toca a tu puerta. Te doy esto porque yo no soy como tú. Porque yo no dejo a la gente con hambre, ni siquiera a los que me hicieron daño. Pero Mireya, toma el dinero y el pan. Y no vuelvas. No me llames.
No busques a Iker. Mi hijo no necesita ver la amargura que ustedes cargan. Ustedes eligieron a su hija de oro, a Priscila. Quédense con ella. Yo ya tengo mi familia. Mi madre se quedó paralizada. Por un momento, vi un destello de furia en sus ojos, el deseo de abofetearme por mi insolencia. Pero la necesidad pudo más. Bajó la cabeza, derrotada. Agarró la bolsa y los billetes con manos temblorosas. Adiós, Mireya, susurró. Adiós. Salió a la lluvia, encogiéndose bajo el abrigo. La vi alejarse a través del cristal, una figura pequeña y gris desvaneciéndose en la tormenta. Sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. Había terminado. No con un grito, sino con un acto de bondad firme. Había cortado el cordón umbilical tóxico para siempre. Mamá, ¿quién era esa señora? Preguntó Iker desde su mesa. Me giré hacia él y sonreí. Una sonrisa verdadera, luminosa. Nadie importante, mi amor. Solo alguien que tenía hambre. Fui hacia él y le di un beso en la frente. ¿Terminaste la tarea? Damián dijo que vendría a cenar y a probar la nueva receta de pizza. Sí. Ya casi acabo. Miré alrededor de mi pequeña panadería. No era un palacio. No era una hacienda. Pero era mía. Era nuestra. Había sido basura usada para ellos. Pero ahora sabía la verdad. Yo era oro. Oro puro forjado en el fuego. Y nadie, nunca más, me haría creer lo contrario. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te has sentido menospreciada por tu propia sangre y has tenido que luchar sola para salir adelante, quiero que sepas algo, tu valor no depende de la opinión de tu familia, ni de tu pareja, ni de tu cuenta bancaria. Tu valor está en tu capacidad de amar, de luchar y de levantarte. No eres mercancía dañada. Eres una sobreviviente. Si te gustó este relato de justicia y dignidad, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que hice bien en darle dinero a mi madre al final, o debía haberla dejado sin nada? ¿Tú qué hubieras hecho? Los estaré leyendo. Hasta la próxima historia.